Hoy el presidente Martín Vizcarra, en su conferencia de mediodía, habló sobre la salida del procurador Amado Enco de la Procuraduría Anticorrupción y sostuvo, bueno, que él respeta la independencia de la Procuraduría y que hasta ahora, ojo ahí, no ha recibido ninguna notificación por una investigación en la compra de las pruebas rápidas. Y este es un caso que está llevando el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. Y precisamente el procurador Amado Enco, una de las últimas acciones, entre otras, que venía desplegando era, en nombre de los intereses y la defensa del Estado, una coordinación con el fiscal Reinaldo Avia. Vamos a hablar del caso precisamente con quien les menciono, el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia, que ya está con nosotros. Fiscal Avia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también. Es sin duda menester de esta conversación poder entrar a detalle de una actualización de esta investigación sobre las pruebas rápidas o serológicas y las pruebas moleculares. Pero, ¿cómo recibió usted la noticia de la dimisión del procurador Enco? Bueno, lo tomo en primer lugar con preocupación, si lo debo ser bien sincero en ese punto. Estaba haciendo un buen trabajo dentro de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Era un buen profesional, pero lamento y me solidarizo pues con las cuestiones que le ha señalado. Más aún, Jaime, que estamos en una lucha, entre comillas, frontal contra el tema de corrupción. Y lamentablemente se tiene que dar esta situación. Entonces, yo me solidarizo con el señor Amado Enco. Veremos que no sabemos quién la vaya a reemplazar y finalmente lo que se quiere es que las investigaciones sigan su curso. ¿Siente usted que no fue respaldado el procurador Amado Enco? No es solo el caso referido a la investigación del señor Vizcarra, al cual, digamos, no está en su despacho, pero en general había un grueso número de casos, entre ellos esta investigación que usted está llevando a cabo, el de las pruebas serológicas compradas masivamente por el gobierno. De hecho, usted, lo conversamos hace algunas semanas, pues ha desplegado operativos, ha realizado y tomado diligencias al respecto. Pero ¿siente usted que el procurador no fue respaldado por el procurador general? ¿Cuál es su visión de esta abrupta salida? Lo único que le tengo que decir, yo desconozco los detalles de esta decisión que ha tomado el señor Amado Enco. Sí preocupa, dado lo que le acabo de decir en el contexto que se ha dado su renuncia. Sin embargo, la respetamos y obviamente esperamos que de una vez se sepa quién va a reemplazar en este trabajo tan delicado y tan importante. Sobre todo, como lo acabas de indicar, porque hay una avalancha de denuncias que se ha dado en el contexto del avance y las compras de equipos de bioseguridad, ventiladores, mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Precisamente, y yendo al punto, uno de los documentos que el procurador Amado Enco había dejado sobre esta investigación que usted lleva adelante en la Fiscalía Anticorrupción señalaba, y cito, como se puede advertir, el jefe de Estado, junto a sus ministros de Salud y de Economía, habría tomado la decisión de adquirir masivamente pruebas serológicas como método de diagnóstico del COVID-19, a sabiendas de que la Organización Mundial de la Salud había recomendado a los estados no utilizar estas pruebas para diagnosticar la enfermedad. Usted había, entiendo, tomado nota de esta documentación que preparaba el procurador Amado Enco. ¿En qué va la investigación y cuál era el nivel de coordinación que usted estaba llevando a la luz de este documento del señor Enco? Lo que nosotros siempre hacemos son reuniones de trabajo. Obviamente a veces las partes nos solicitan información para ver qué decisiones vamos a ir tomando o qué diligencias vamos a ir programando. Y en ese sentido entendía que la Procuraduría estaba haciendo su indagación por su lado y esa información se nos iba a entregar como ha ocurrido.
Ya. Este fin de semana, el día viernes, se nos ha proporcionado una información o una solicitud donde el petitorio tiene que ver con la inclusión de varias personas en calidad de imputado. Y además también se nos solicita que se eleve un informe en relación a presunta responsabilidad del señor presidente Martín Vizcarra, de la ministra de Economía María Antonieta Alba y de la anterior ministra de Salud, señora Inostroza. En ese sentido, nosotros ya habíamos programado una serie de diligencias, entre estas la declaración que se ha dado el día de ayer de la ministra de Economía María Antonieta Alba. Ajá. Esto se inició a las 9 de la mañana y será alrededor de hasta las 12 del mediodía. Ya. En atención a este documento, porque hay un pedido de imputación o de un informe, es que hemos avanzado y se ha suspendido para procesar esa información y finalmente hacerle algunas preguntas adicionales, las que correspondan. Hay que tener en cuenta que, dado su condición de ministra alto funcionario del Estado, señorita María Antonieta Alba, nosotros solamente lo estamos llamando en calidad de testigo, tal y conforme está pasando con nuestro señor presidente, el señor Martín Vizcarra. Ellos dos están en condición de testigo. Ya. Los estamos llamando. Ya ha accedido la señorita ministra de Economía, estamos avanzando con las indagaciones. Se ha recabado también información que tiene que ver con el meollo del asunto. Esto es, respecto a las presuntas reuniones que habría habido en el MEF en relación a los proveedores, que tiene que ver con las farmacéuticas, con los laboratorios o con los proveedores que iban a vender al Estado estas pruebas rápidas o pruebas moleculares. ¿Entre quiénes? Eso es materia de indagación. Presuntamente habría sido por una parte, con el instituto o representantes del Instituto de Salud, el INS, representantes del ente rector de compra, que esto es Perú Compras, representantes del MEF y alguien del Ejecutivo. Lo que nosotros queremos saber, ¿qué es lo que se ha tratado en esta reunión? Porque hay que recordar, posterior a esta reunión, que es del 18 de marzo del año 2020 de este año, al siguiente o al subsiguiente día se emite el decreto de urgencia justamente para comprar estas pruebas. Entonces, lo que nosotros queremos es contextualizar y que esto se aclare. Por eso que estamos llamando a todos los actores, a todos quienes habrían participado en estas reuniones que finalmente desencadenó que el Estado compre y obviamente desembolse millonarias sumas de dinero. Usted acaba de decir varias cosas que me gustaría repreguntarle o poder entrar a mayor detalle si es posible. Usted está señalando que hay un grupo de altos funcionarios, ha mencionado al presidente, ha mencionado a la exministra Inostroza, ha mencionado a la ministra Alba, que son, y otros, imputados. ¿Puede especificar exactamente cuáles son esas imputaciones y a quiénes se les imputa qué? Básicamente tiene que ver con los encargados de la compra directamente. Ya. Estamos hablando de la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Dado la reserva, y me entenderás, Jaime, yo no puedo adelantar, porque sería ya tomar una decisión. El pedido está, incluso hay algunas decisiones que ya a la interna nosotros los hemos venido tomando hace ya días y semanas. Ahí estamos asegurando, porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá es que nosotros investigamos hechos. Nosotros investigamos los hechos, los presuntos actos de corrupción. Y finalmente lo que vamos a hacer es individualizar si fulano, sultano, mengano participó y presuntamente esa actitud, esa conducta ha trascendido al ámbito penal. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos asegurando la mayor cantidad de evidencia, estamos llamando a las personas para que nos aclaren y finalmente podamos tomar nuestra decisión. La Procuraduría, en defensa del Estado, porque es el rol que le compete, nos ha pedido y también ha aportado algunos indicios, algunas evidencias, que también se está procesando de manera conjunta. Ahora, usted ha señalado que la ministra de Economía ya declaró ayer, en horas de la mañana. Exacto. Sí. ¿Qué impresión le dejó esa declaración? ¿Si ayuda en la investigación o si corrobora algunas de las cosas que, como por ejemplo dice en este documento, el ahora ex procurador Amado Enco,
que señala que otro aspecto, materia de cuestionamiento con relación a este punto y que terminaría por comprometer a las altas autoridades del gobierno en los hechos materia de investigación, es que la cuestionada reunión no se hizo en el MINSA, sino en el MEF. ¿Cuál fue el descargo de la ministra Alba? No solamente estas cuestiones y otras se han preguntado y obviamente las ha respondido, y obviamente eso es de carácter reservado, es propio de la investigación de carácter penal. Nosotros agradecemos la voluntad y el interés del MEF y a través del MEF a la ministra de Economía y Finanzas que haya accedido y finalmente está respondiendo cada una de nuestras preguntas que se le ha venido formulando. Además, se ha suspendido, esto no ha terminado, esto va a continuar, porque hay un pedido de la Procuraduría, esto va a continuar. Luego que se recabe todo, se culmine con su versión, también se le ha invitado cordialmente al señor presidente, a nuestro señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, sí. Ya es por segunda oportunidad, porque el día de hoy hemos reiterado nuestro pedido. Nosotros estamos a la espera cordialmente para que él pueda también acudir a la Fiscalía y pueda dar su versión y nos pueda ayudar para que este hecho se aclare cuanto antes. Porque es preocupación, no solamente nosotros como fiscales, porque tiene que ver con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, obviamente, para contener el avance del COVID-19. Y es por eso que nosotros nos hemos trazado un objetivo y que esto se tiene que aclarar lo más antes posible. Por eso nosotros reiteramos, y aprovecho también, Jaime, a través de tu medio, lo estamos reiterando para que nuestro señor presidente acuda y venga al despacho para que pueda, o lo que en el lugar que él pueda decir por ser presidente de la República. ¿Usted le ha extendido al presidente esta invitación o esta citación, quiero decir, de manera formal, a través de un documento escrito? Jaime, todas las citaciones, invitaciones o notificaciones que hace el Ministerio Público como un órgano constitucionalmente autónomo se hace de manera formal. Y entiendo que incluso hoy en día todos los canales de comunicación incluso son a través de los correos habilitados, incluso entiendo que es el despacho o la Secretaría General del Despacho de la Presidencia de la República. Entonces todos los documentos se canalizan de manera formal, es como debe ser. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros estamos dispuestos a hacer las coordinaciones porque nosotros somos muy respetuosos de la norma, porque la norma ampara y protege al señor presidente en ese sentido. Nosotros podemos hacer las coordinaciones y que él decida en qué momento se le va a tomar su declaración, en qué circunstancias o bajo qué modalidad, ¿no? Son dos citaciones que ustedes le han hecho al presidente y hasta ahora no reciben respuesta. ¿Cuándo fue la primera y cuándo ha sido la segunda? La primera aproximadamente hace 2 semanas y media. Ajá. Tanto es así que ya la ministra de Economía ya ha venido, ya está en proceso en su desarrollo de su declaración y el día de hoy hemos vuelto a reiterar. Entonces están los canales formales, sin perjuicio. Acá nuestra intención no es que no facilitar a las personas para que acudan al Ministerio Público. Nosotros somos respetuosos de las normas, de las leyes y finalmente nosotros somos también servidores del Estado. Finalmente tenemos que darle el trato igualitario a todas las personas y nosotros como funcionarios, nuestras autoridades tienen que demostrar y dar el ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿no le ha dado usted una fecha al presidente? El lugar, creo que la prerrogativa la tiene él, ¿no? Digamos, podría él decidir Palacio de Gobierno. Pero, por ejemplo, el fiscal Juárez, por poner un ejemplo, ¿no?, le dijo 3 de noviembre a las 10 de la mañana ponga usted lugar. Respecto al caso, el otro caso, ¿no?, el de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Le puso una fecha y una hora. El lugar decídalo usted. ¿Ustedes no le han puesto fecha y hora? Bueno, son criterios discrecionales. Correcto. Nosotros nos apegamos a la norma y en ese sentido le hemos dado la oportunidad para que él señale fecha y lugar. Y la modalidad puede ser a través de la plataforma, que tenemos varias plataformas virtuales, que se le pueda tomar su declaración, ¿no? Estamos a la espera finalmente. Este documento del ex procurador, ahora Amado Enco, sin duda puede ser elemento base para uno de tantos, para esta citación que usted le ha hecho, como nos está contando esta noche, al presidente hasta en 2 ocasiones.
La primera hace 2 semanas y media y la segunda el día de hoy. Y bueno, no está usted obteniendo hasta ahora una respuesta del señor Vizcarra. El documento decía del ex procurador hoy, Amado Enco, señala, y cito, ahora bien, luego de la cuestionada reunión, el jefe de Estado habría dispuesto que se cambie la política en la lucha contra la pandemia para priorizar la adquisición masiva de pruebas serológicas para diagnosticar el COVID-19 en vez de invertir en la compra de pruebas moleculares. Sin duda lo que dice aquí el procurador Amado Enco en defensa del Estado, cuando era procurador quiero decir, es sumamente grave, a la luz de los hechos y además vistos en retrospectiva. Tengo que preguntárselo, fiscal Labia, usted con la transparencia que lo caracteriza es libre de contestar, pero ¿habrá sido también por esto que el procurador Enco se quedó sin piso? ¿Ha habido presiones? Por eso esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Por eso. Es sospechoso y hay la duda y hay sobre todo la preocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sinceramente desconozco a profundidad las razones y los detalles. Sin embargo, yo me solidarizo porque a veces son estos temas, sobre todo de corrupción, son muy, muy delicados. A veces, cuando uno investiga, ¿qué tiene que investigar? Investigamos al poder y a veces el poder es abusivo, por decirlo, en otros términos, ¿no? Entonces, eso históricamente lo sabemos si nos queremos remontar a tiempos pasados. Mucho se ha hecho daño a nuestro querido país. Vivimos prácticamente más de 500 años de corrupción, porque esa es una situación heredada y lamentablemente lo único que ha sucedido es que hemos hecho un forado al Estado. La economía finalmente, pues, el día de hoy está deslizándose. Y esa es una preocupación porque el Estado está haciendo ingentes gastos millonarios en este tipo de compras. Entonces nosotros tenemos que cautelar esa situación, que se compre de manera adecuada y obviamente en beneficio de todos los ciudadanos. Porque además, viendo el organigrama del Estado, las procuradurías, o en este caso el procurador Soria, que es el procurador general, tiene un conducto, una vía con el Poder Ejecutivo. Es decir, las procuradurías, con cierta autonomía, pero al fin y al cabo, dependen del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, todos lo sabemos, es un órgano del Poder Ejecutivo que preside el señor Vizcarra. Entonces, usted bien dice que esto puede sonar sospechoso a la luz de este documento, a la luz de los avances que el señor Enco venía manteniendo desde la Procuraduría, concretamente en este caso, también en los otros, pero hablemos con usted de este caso, porque este es su caso en la Fiscalía y desde la Procuraduría venían expresiones como la siguiente: para tal efecto habría acordado con la ministra de Salud, María Inostroza, en esa época, y la ministra de Economía, María Antonieta Alba, concertar con los laboratorios privados la adquisición de pruebas serológicas para mostrar al país eficacia y liderazgo en la lucha contra la pandemia, realizando pruebas de descarte masivo. El presidente así habría dado indicaciones a la ministra de Economía para que su cartera, a través de Perú Compras, se encargue del desembolso de los recursos y ejecución de adquisición de las denominadas pruebas rápidas. Claro, sospechoso que en este contexto Amado Enco se quede sin piso, hable de presupuesto, en su carta diga que las autonomías de las procuradurías no deben ser vulneradas. ¿Puede haber habido una orden para sacar a Enco o deshacerse de él? Por eso yo le acabo de decir, ¿no? Yo desconozco los detalles. Nuevamente le reitero, respeto toda la situación, me solidarizo nuevamente con él y lamentablemente pues yo aprovecho más bien para indicarle, para decirle que es momento de fortalecer el trabajo que venimos haciendo todos los fiscales a nivel nacional, porque nosotros tenemos una avalancha grande de denuncias por delitos de corrupción de funcionarios. Es la oportunidad de fortalecer al Ministerio Público porque es el órgano técnico constitucionalmente encargado de la persecución del delito y sobre todo en estos casos de delitos de corrupción que tanto daño hacen al Estado y en consecuencia a toda la ciudadanía.
Eso es un mal, es una enfermedad, es el cáncer, que daña tanto porque hace que si un puente, un hospital, que todo el mundo hoy día nos estamos quejando que no se ha hecho porque hubo irregularidades, porque hubo corrupción, las consecuencias las estamos pagando el día de hoy. Entonces, esa situación, los actos de corrupción son dañinos y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Porque si no lo entendemos, si nuestros gobernantes, nuestros políticos no lo entienden, porque más allá de los discursos tenemos que aterrizar algo concreto. Es la oportunidad, es nuestra oportunidad para todos, privados, públicos, todos, es nuestra oportunidad para que el Ministerio Público se fortalezca y sea una verdadera institución plena, autónoma en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo yo quiero saludar y aprovechar tu medio de difusión, Jaime, porque hay un montón de fiscales jóvenes de primera instancia que se rajan mañana, tarde y noche y están viendo estos casos. Fiscales que de manera silenciosa están trabajando porque quieren que su país, quieren que su región, quieren que su localidad mejore y supere esta situación. Porque esto de alguna manera nos ha afectado a todos de manera directa o de manera indirecta. Pero nosotros como fiscales tenemos que cautelar que nuestros funcionarios actúen de manera correcta y de manera adecuada. Y con esto quiero terminar, Jaime. La Fiscalía Anticorrupción, desde que se dio la cuarentena el 15 de marzo de este año 2020, desplegó todas sus fuerzas para hacer acciones de prevención. Dentro de los órganos de la propia Fiscalía también ha habido un montón de caídos. Exacto, se acordará que incluso yo era bien crítico en el sentido de que a veces hemos tenido que arriesgar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque para defender y para que no pasen estas situaciones. ¿El señor Vizcarra va a pasar a condición de investigado? La ley no lo impide, la ley impediría que fuese acusado durante su mandato, pero dadas las cosas en el contexto de la investigación, ¿el señor Vizcarra puede pasar a condición de investigado en este caso de las pruebas? Eso se va a decidir, finalmente lo tendrá que tomar la decisión la fiscal de la Nación. Él es un aforado, es un alto funcionario del Estado, si es que obviamente a instancia de nosotros podría ser que le vemos un informe y finalmente la fiscal de la Nación tome sus decisiones. Muy bien, ha sido el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia con nosotros. Le estamos muy agradecidos, fiscal Avia, como siempre, por compartir estas investigaciones, como usted señala y suscribimos, tan importantes para la vida nacional. Hasta una próxima oportunidad y muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Queda un mal sabor de boca, ¿no? Que el fiscal Avia diga que es sospechoso el contexto en el cual el procurador Amado Enco ha dimitido y el contexto además en el que el procurador Enco, o ex procurador ya, señala no